En el informativo digital Colmundo estamos muy atentos y por supuesto haciendo el seguimiento adecuado y apropiado a la situación que se viene presentando en Gaza. Cabe destacar y es importante recordar que pues inició la tregua en Gaza. Hubo un par de elementos muy importantes que marcan esta situación tensa y que pues además cuando más estaba esperando, parecía que se demoraba un poco, así parecía que fue la entrega de al menos las 3 rehenes. Y pues para ampliar un poco más de este tema, conocer de primera mano la situación, nos acompaña Hanna Beris. Ella es periodista y corresponsal del diario El Tiempo. Ella se encuentra en Jerusalén. Hanna, bienvenida a Colmundo Radio. Hola, Toto, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. De maravilla, todo muy bien. Bueno, ¿cuál es el ambiente? ¿Cuál es el contexto? Una vez, pues ya conocimos la liberación de 3 rehenes y al mismo tiempo se conoció la entrada de ayuda humanitaria, o por lo menos el inicio de gran parte de esta ayuda humanitaria, Hanna. Bueno, mira, primero creo, con tu permiso, Toto, que hay varias cosas que aclarar y poner en contexto. El alto el fuego no se refiere solo a Gaza, sino también a Israel. La guerra tuvo 2 lados. Comenzó en Israel cuando de la Franja de Gaza miles de terroristas de Hamas atacaron el 7 de octubre del 2023 territorio soberano de Israel, el sur de Israel. Mataron a 1.200 personas, secuestraron a 251, se las llevaron a Gaza y a raíz de eso Israel lanzó una muy dura respuesta contra blancos de la infraestructura armada de Hamas en una guerra que desde entonces prosiguió hasta ahora y en la que por supuesto hubo también sufrimiento del lado civil, no solamente muertes de los terroristas como suele suceder en guerras. El alto el fuego pues compromete a las 2 partes, que jamás no vuelva a atacar a Israel y que Israel cese sus ataques a los blancos de las organizaciones terroristas. Ayuda humanitaria entró todo el tiempo, un fenómeno muy complejo y por supuesto cabe suponer que se precisaba que entre más todavía y te diré que según el acuerdo se determinó que de unos 300 camiones diarios se pasa a unos 600. El problema central con la ayuda humanitaria desde el punto de vista palestino, en realidad algo que también complicó las cosas a Israel, fue que Hamas robaba camiones de ayuda humanitaria en lugar de distribuirlos al pueblo, los revendía al pueblo, con lo cual ya así le quitaba ayuda, y con ese dinero ganó fortunas durante la guerra y reclutó a más palestinos para que sean parte de su organización armada, lo cual muy complejo para los propios palestinos. Y dentro de Israel te diré que con el tema de la ayuda humanitaria hubo siempre mucha polémica. Yo creo que en gran medida Israel introdujo toda la ayuda humanitaria que introdujo y mucha quedaba atascada del lado palestino sin que las organizaciones internacionales la recojan y la distribuyan por presión de Estados Unidos. Y aquí adentro había fuertes discusiones a nivel de expertos, también de generales y de la ciudadanía, diciendo dónde se vio que un país que libra una guerra preste ayuda humanitaria a la población del lado enemigo. Eso fue durante todos estos últimos ya más de 15 meses, pero ahora concretamente se intensificó la introducción de ayuda que esperemos ayude al pueblo y no jamás. Hay un punto importante y es el tiempo, porque entendemos que este alto al fuego va por 6 meses, va por 3 meses, se va a ampliar, depende de algunas medidas que se cumplan. Expliquémosle y contextualicemos un poco a nuestros oyentes respecto a esto, Hanna. Así es, todo bueno que mencionas este tema. Ayer, como tú bien dijiste, fueron liberadas secuestradas las 3 primeras mujeres civiles que se sabía que para ayer iban a ser 3, sus nombres se supieron unas horas antes, 3 de un total de 33 secuestrados que tienen que salir en la primera fase del alto el fuego, que será de 42 días. Recordemos que en la Franja de Gaza quedan ahora, o sea, hasta ayer, hasta antes de la liberación de estas 3 jóvenes, quedaban 97 secuestrados. Eran originalmente, dije antes, 251, ¿verdad? Sí. Parte liberados hace más de un año,
parte 40 cuerpos, el ejército logró traer de vuelta a casa, cuerpos sin vida, 8 fueron rescatados en operativos militares, te diré, propios de la pantalla grande, ¿verdad? Concretamente quedaban 97, 3 fueron liberadas ayer. En los próximos 42 días, que empezaron a correr ayer, tienen que ser liberados 33 en total. El tema muy duro es que no hay ninguna certeza de cuántos de ellos están vivos y cuántos están muertos. Pues con esa incertidumbre de cuántos de los 33 de la primera fase están vivos y cuántos muertos, aunque públicamente el Estado dice que se estima que la mayoría vivos, no se sabe realmente, se avanza en el día número 16 del inicio de la implementación del alto el fuego, o sea, 16 días desde ayer, se deben comenzar las negociaciones para ver cuándo, cómo y cuántos serán liberados en la segunda etapa. En cada etapa también, por supuesto, a cambio de cada secuestrado por los terroristas, Israel excarcela presos palestinos. Hay quienes entablan, te diré, o plantean aquí un paralelismo. Te dicen un intercambio de rehenes. No hay ningún paralelismo acá. Uno son gente secuestrada de sus casas, de los secuestrados el 91% eran civiles, entre ellos como 40 menores de edad y también personas de avanzada edad. Los otros, todos los presos que Israel excarcela, es gente que estuvo involucrada en actividades violentas y en algunos cientos de casos de los que serán liberados son terroristas llevados a juicio y sentenciados por atentados en los que mataron a uno o muchos israelíes. De acuerdo. Hanna, hay un tema también que me parece bastante importante y me gustaría que me contextualizaras, nos contaras un poco. Se hizo un anuncio sobre cómo Egipto, pues además de que está mediando, pues abriría sus hospitales y puertas para recibir gran parte de heridos. ¿Cómo es este proceso? ¿Cómo contextualizamos un poco a los oyentes? ¿Cómo se está haciendo ese traslado para los heridos que tal vez serían llevados o ya están siendo recibidos en estos hospitales en Egipto? Así es, ese es uno de los puntos pactados, que Egipto recibiría, se abriría el pasaje de Rafah, que es la frontera entre Gaza y Egipto, que está cerrado desde que Israel conquistó esa zona para combatir allí a hombres armados de Hamas que, según Israel, usaban el pasaje para sus propósitos y no para servir a la población que puede querer pasar al otro lado por cualquier necesidad que tiene una comunidad común, ¿verdad? De ir a hospitales, ir a estudios, visitar personas, viajar, en fin. Pues se reabriría el puesto de Rafah. Según el acuerdo, no puede estar controlado por Hamas, sino por funcionarios palestinos que tienen otra tendencia. Eso te diré que es un tema muy problemático, porque formalmente no es que Hamas desapareció, Israel le aceptó un duro golpe, pero no es que desapareció. Y trata, por supuesto, de imponerse. Ahora, de Egipto, sí, es muy importante ese aspecto de la atención a heridos. Egipto, te diré que a lo largo de la guerra, en muchos momentos hubo intentos de solucionar diferentes aspectos de la dimensión civil de esta dura situación. Egipto se negó a recibir palestinos ni siquiera en forma temporaria, que se instalen, por ejemplo, en el Sinaí en forma temporaria, cuando hay combates. Ahora es algo más puntual de recibirlos para tratamiento médico en hospitales. Me imagino, conociendo la dinámica y la actitud de Egipto de siempre, que sus servicios de seguridad se van a cerciorar bien de que esa gente no se quede en Egipto, aunque pueda haber casos puntuales que sí logren hacerlo. De acuerdo. Hanna, y finalmente, ya mirando el contexto político con la llegada de Donald Trump hoy a la Casa Blanca, también pues en algunos medios se refirió de que tal vez desde ya Donald Trump tal vez infirió bastante con la decisión que se tomaron con los ministros y Netanyahu con esta situación que vivimos del alto al fuego. ¿Qué expectativa hay alrededor de la llegada de Donald Trump con respecto a lo que puede seguir aconteciendo en Gaza? Bueno, ante todo, recuerda que seguramente tú lo has visto, quizás también lo has transmitido,
Donald Trump ya hace algunas semanas dijo, ¿verdad? Esa advertencia la repitió varias veces, que si no se logran acuerdos se abrirá el infierno. No lo estoy citando literalmente, pero fue algo parecido. O sea, ejerció una gran presión para garantizar que se concrete un acuerdo antes de que él asuma hoy, lunes 20 de enero. No hay duda que ejerció dura presión. No tengo ninguna certeza, te diré, que su presión surtió efecto sobre Hamás, que no tenía tampoco demasiado que perder. Hamás perdió el apoyo de Irán, quería que Hezbollah se sume a la guerra, pero Hezbollah también recibió un durísimo golpe y se eliminó a todo su liderazgo. Hamás quedó muy aislado. Ahora, sí, me imagino que la presión de Trump ejerció efecto en Qatar, por ejemplo, país mediador que es el patrón de Hamás en varios aspectos, y también sobre Israel. Te diré que en los medios israelíes hay comentarios diciendo que el enviado especial de Trump para estos temas, que llegó aquí y que era muy singular desde Qatar, las informaciones, ¿no? Que decían que de hecho el enviado de Biden y el de Trump trabajaron juntos para tratar de presionar acá para un acuerdo, pero hay informes menos simpáticos, digamos, aquí en los medios israelíes, diciendo que el enviado especial de Trump, Witkoff, de hecho amenazó a Netanyahu. Yo te imaginas que no sé si es cierto, no estuve ahí en su despacho. Sí, pero se escuchó. Es un informe que yo claro, no te diría que es descabellado, que amenazó a Netanyahu, algo así más o menos como que firman ya o nosotros nos desconectamos totalmente. No sé si es cierto, pero diría, conociendo como conocemos a Trump de la primera presidencia, toda su personalidad tan singular, por decirlo delicadamente, no lo descartaría en absoluto. O sea, te diré, Hugo, por ejemplo, ayer participó en un encuentro virtual con un hombre que fue de las víctimas del 7 de octubre. Él estaba en su kibutz en Kfar Aza, el 7 de octubre del 2023, cuando los terroristas entraron. Él salió porque era miembro del equipo de emergencia para salvar a su kibutz, resultó herido y su esposa y sus 3 hijos quedaron en la casa en el refugio. Pero como sabemos, los terroristas entraron a los refugios y de allí lograron secuestrar gente. Y él estaba seguro que su familia había sido asesinada. Cuando llegó al hospital le dijeron, ¿puedes llamar a tu familia? Dijo, no tengo familia, la asesinó jamás. Después se enteró que estaban secuestrados. Y él, en este encuentro virtual de ayer, en el que participé, ¿por qué lo menciono? Él agradeció de una forma muy entusiasta y muy, muy fuerte a Trump por lo que hizo para lograr el acuerdo. Okay. Ahora, sin minimizar el valor que tuvo esa presión en términos de lograr el acuerdo, cuyo primer resultado sensacional para los israelíes es ver que ayer comenzaron a regresar, en este caso ayer 3 de las secuestradas, y espero que vuelvan los demás. Yo no dudo que él quería, por supuesto, que los secuestrados vuelvan. Pero Trump o los políticos en general, ¿verdad? Lo que quieren es lo que sirve a sus intereses. No es cierto, solo por el altruismo, los buenos valores de que los secuestrados sean liberados. Él quiere tranquilidad, no quiere guerras que le den dolores de cabeza. ¿Y por qué menciono esto? Yo me imagino que si en algún momento él, que por supuesto que apoya a Israel y no a Hamás, aunque ha tenido encontronazos con Netanyahu, no hay duda. Si él va a considerar por cualquiera que sea la constelación política, que hay un punto determinado en el que lo que tiene que hacer es chocar frontalmente con Netanyahu, que eso es lo que más le sirve, lo va a hacer. Aunque, claro, o sea, estoy seguro por su personalidad, aunque en términos generales tienen razón los israelíes que dicen, si entra una administración que dice hay que destruir a Hamás, entonces eso es una gran cosa en comparación con la administración saliente, que ayudó a Israel a muchas cosas, pero también le puso obstáculos en el camino. De acuerdo, Hannah, pues inmensamente agradecido. Este tema es bien apasionante, más conociéndole de una fuente tan importante como lo eres directamente allá desde Jerusalén. Estaremos muy en contacto, agradecerte por toda esta información que le entregas a Colmundo Radio. Muy, muy amable, muy agradecidos. Es Hannah Beris, periodista corresponsal del Tiempo en Israel. Un feliz día, muchas gracias, estaremos en contacto. Cómo no, Toto, cuando quieras, un abrazo.